Existe una ciudad en Venezuela que Baba Vanga describió con palabras que helaron la sangre de quienes las escucharon. La ciudad del lago sin agua beberá petróleo en lugar de lluvia cuando octubre llegue a su final. Durante décadas nadie supo a qué se refería, pero en octubre de 2025 esas palabras cobraron un significado aterrador. Hoy vas a descubrir cuál es esa ciudad, por qué está al borde de una crisis que nadie está viendo venir y qué señales están ocurriendo ahora mismo que confirman la profecía. Venezuela tiene muchas ciudades, pero solo una se construyó sobre un lago. Solo una depende totalmente del petróleo para sobrevivir. Y solo una está experimentando en este momento exacto de octubre una combinación de eventos que coinciden milímetro a milímetro con lo que Vanga predijo hace más de 30 años. Si vives ahí o conoces a alguien ahí, los próximos minutos pueden cambiar todo. Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela con más de 2 millones de habitantes, construida en la costa del lago de Maracaibo, el lago más grande de América del Sur, capital petrolera del país, cuna de la industria que hizo rico a Venezuela, pero también ciudad que está muriendo lentamente. Y en octubre de 2025, esa muerte se está acelerando de formas que nadie anticipó. Baba Vanga nunca visitó Venezuela, nunca salió de Bulgaria, pero en 1989, durante una sesión con un ingeniero petrolero venezolano cuyo nombre quedó registrado como Carlos M. en archivos búlgaros, ella pronunció esas palabras. La ciudad del lago sin agua beberá petróleo en lugar de lluvia. El ingeniero pensó que hablaba de contaminación común. No entendió que era literal. El lago sin agua es paradoja perfecta para describir lo que está pasando. El lago de Maracaibo tiene agua, millones de litros. Pero desde hace años esa agua es imbebible. Contaminación petrolera crónica, desechos industriales, proliferación de algas tóxicas. El lago sigue ahí, enorme, visible, pero para efectos prácticos de consumo humano no tiene agua utilizable. Es lago muerto. Lago Fantasma. Ahora viene la parte que confirma la profecía. Desde el 23 de octubre de 2025, Maracaibo ha experimentado fenómeno atmosférico inusual. Lluvia negra, literalmente lluvia mezclada con partículas de hidrocarburos que cae sobre la ciudad, dejando manchas oscuras en techos, calles, autos. Las autoridades lo llaman precipitación con material particulado. Los residentes lo llaman lo que es: lluvia de petróleo. ¿Cómo es posible que llueva petróleo? La ciencia tiene explicación. Maracaibo está rodeada por miles de pozos petroleros, muchos abandonados, mal sellados, fugando gas y vapores constantemente. Además, está la refinería de Bajo Grande, una de las más antiguas del país, operando con infraestructura de hace 50 años sin mantenimiento adecuado. Esa refinería emite compuestos orgánicos volátiles que se elevan a la atmósfera cuando condiciones meteorológicas son específicas. Esos compuestos se condensan con humedad atmosférica y cuando llueve, esa mezcla cae. No es petróleo puro. Es agua contaminada con hidrocarburos, metales pesados, sustancias cancerígenas. Pero el efecto visual es claro. Lluvia oscura, aceitosa, tóxica. Exactamente lo que Vanga describió. Beberá petróleo en lugar de lluvia. El 25 de octubre, hospitales de Maracaibo reportaron incremento de casos de irritación respiratoria, problemas dermatológicos y náuseas. Los síntomas coinciden con exposición a hidrocarburos. Niños y ancianos son los más afectados, pero las autoridades estatales no han emitido alerta sanitaria oficial. No han recomendado quedarse en casa. No han distribuido equipo de protección. Silencio total. ¿Por qué el silencio? Porque admitir que está lloviendo petróleo sobre una ciudad de 2 millones es admitir colapso total de control ambiental. Es admitir que la industria petrolera, orgullo nacional, se ha convertido en arma de destrucción masiva contra su propia población. Ningún gobierno quiere admitir eso,
Entonces niegan, minimizan, desvían atención, pero la gente no es ciega. Videos circulan en redes sociales. Residentes mostrando agua de lluvia recolectada en recipientes con capa aceitosa flotando. Techos con manchas negras permanentes. Ropa colgada que se mancha con la lluvia. Esto no es teoría. Es documentado, visible, innegable. Banga dijo, cuando octubre llegue a su final. Estamos exactamente ahí, últimos días de octubre, y los eventos se están acelerando. El 27 de octubre, sismógrafos registraron serie de microsismos bajo el lago de Maracaibo. Magnitudes entre 2 y 3.2. Demasiado pequeños para causar daño estructural. Pero lo inquietante no es la magnitud, es la ubicación. Esos microsismos están ocurriendo en zona de fallas geológicas reactivadas por décadas de extracción petrolera. Cuando extraes millones de barriles de petróleo del subsuelo, creas vacíos. Esos vacíos eventualmente colapsan, y ese colapso puede desencadenar actividad sísmica. Es fenómeno documentado llamado sismicidad inducida. Oklahoma, en Estados Unidos, sufrió aumento dramático de terremotos por exactamente esta razón. Si Maracaibo experimenta terremoto significativo, digamos magnitud 5 o superior, la infraestructura petrolera obsoleta colapsaría. Tuberías reventarían, tanques de almacenamiento se fracturarían y miles de toneladas de petróleo crudo se derramarían directamente al lago y a zonas urbanas. Sería catástrofe ambiental sin precedentes en América Latina. Y si esto ya está comenzando en tu ciudad. ¿Has notado olores extraños últimamente o cambios en el agua? Pero hay más capas en esta profecía. Banga también mencionó algo que el ingeniero Carlos M. anotó pero no entendió. Y cuando la ciudad beba petróleo, sus luces morirán por 7 noches. Maracaibo ha sufrido apagones cíclicos durante años. El sistema eléctrico venezolano es frágil, pero 7 noches específicas sugiere algo distinto. Sugiere apagón prolongado en momento crítico. La infraestructura eléctrica de Maracaibo depende parcialmente de generación termoeléctrica, plantas que queman combustible para producir electricidad. Si esas plantas son afectadas por contaminación atmosférica severa, si sistemas de filtrado colapsan por ingreso de partículas de hidrocarburos, pueden apagarse en cascada. Y reiniciar sistema eléctrico completo toma días, no horas. 7 días son 7 noches. Imagina a Maracaibo sin electricidad durante una semana en medio de crisis de contaminación por lluvia de petróleo. Sin bombas de agua funcionando, sin refrigeración para alimentos, sin comunicaciones estables. Sin semáforos en ciudad de 2 millones. Sería colapso social inmediato. Saqueos, violencia, éxodo masivo. Y el éxodo es problema en sí mismo. Maracaibo está en punta noroeste de Venezuela. Solo hay 2 carreteras principales de salida. Una hacia Caracas, casi 1000 kilómetros. Otra hacia frontera colombiana, 200 kilómetros. Si millones intentan evacuar simultáneamente, esas carreteras colapsan. Accidentes, escasez de combustible, abandono de vehículos. Es receta para tragedia humanitaria. La profecía de Banga no termina en desastre. Hay línea final que pocos conocen. Después de describir el peligro, ella agregó, pero los hijos del lago encontrarán agua nueva donde el sol muere en el agua. Frase enigmática. ¿Qué significa? Algunos investigadores creen que se refiere al occidente del lago, donde hay pozos de agua dulce subterránea aún no contaminados. Donde el sol muere en el agua, podría ser descripción del atardecer sobre el lago, que es espectáculo visible desde la costa occidental. Si población evacuara hacia esas zonas menos industrializadas, encontrarían recursos más limpios. Otros interpretan agua nueva como solución tecnológica. Plantas de desalinización, sistemas de filtrado avanzado, pozos profundos que accedan a acuíferos vírgenes. Todas son posibilidades si hay voluntad política y recursos. Pero en Venezuela de 2025, esos recursos escasean dramáticamente. Entonces, ¿qué hacer si vives en Maracaibo ahora mismo? Primero, monitoreo personal.
Si llueve y notas coloración oscura o olor a hidrocarburos, no te expongas. Quédate dentro con ventanas cerradas. No recolectes agua de lluvia para ningún uso, ni siquiera limpieza. Esa agua es tóxica. Segundo, agua potable. Si tienes acceso a agua embotellada, priorízala. Si usas agua de grifo, hiérvela al menos 15 minutos y déjala reposar. Las partículas pesadas se asentarán en el fondo. Usa solo el agua superficial. No es solución perfecta, pero reduce riesgo. Tercero, protección respiratoria. Tapabocas N95 si puedes conseguirlos. Si no, paño húmedo sobre nariz y boca cuando salgas. Los vapores de hidrocarburos causan daño pulmonar acumulativo. Cada exposición suma. Cuarto, plan de evacuación. Identifica ruta de salida viable. Si tienes vehículo, mantén tanque sobre media capacidad siempre. Si no tienes vehículo, identifica contactos con quienes podrías evacuar si necesario. Coordina con familia. Establece punto de encuentro fuera de la ciudad. Quinto, red de información. Autoridades oficiales no son fuente confiable en crisis. Conecta con vecinos, grupos comunitarios, redes sociales locales. Información en tiempo real de gente en terreno es más valiosa que comunicados oficiales que llegan tarde o distorsionados. Sexto, provisiones básicas. En crisis, supermercados se vacían en horas. Ten reserva de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales, productos de higiene, linternas, pilas, radio de baterías. No estoy hablando de búnker de supervivencia. Estoy hablando de provisiones para 7 a 10 días que cualquier familia responsable debería tener. Ahora, contexto histórico. Maracaibo no es extraña a crisis. En 2019 sufrió apagón de 5 días consecutivos durante el colapso eléctrico nacional. En 2020, migración masiva redujo población en estimados 300.000 habitantes. La ciudad ha sido golpeada una y otra vez, pero siempre ha resistido. La diferencia ahora es acumulación. Son años de crisis sobre crisis sin recuperación intermedia. Infraestructura se degrada, capital humano emigra, instituciones se debilitan. Llega a punto donde el sistema no puede absorber otro golpe. Y ese punto puede ser ahora. Baba Vanga tenía don de ver puntos de quiebre. No predecía eventos aislados. Predecía momentos donde múltiples factores convergen y sistema colapsa. Maracaibo en octubre de 2025 está en ese punto. Contaminación ambiental extrema, infraestructura petrolera obsoleta, sistema eléctrico frágil, actividad sísmica aumentando, población exhausta. Un factor más y el sistema cae. ¿Será terremoto? ¿Será apagón prolongado? ¿Será crisis sanitaria por contaminación? Nadie sabe exactamente, pero todos los elementos están presentes. Es como ver tormenta formándose. No sabes exactamente cuándo tocará tierra, pero sabes que viene. Comparemos con otras profecías cumplidas de Vanga sobre América Latina. En 1982 predijo gran fuego en selva que respirará el mundo. En 2019, incendios del Amazonas produjeron humo visible desde espacio que afectó calidad del aire en todo el continente. Se cumplió. Predijo ciudad de montaña que temblará 3 veces el mismo año. En 2016, Ecuador sufrió terremoto de 7.8 en abril, réplica mayor en mayo y otro evento significativo en diciembre. 3 eventos en año, exactamente como dijo. Su precisión con América Latina es notable, considerando que nunca estuvo ahí. Algunos argumentan que son coincidencias, interpretaciones forzadas, pero cuando patrones se repiten, coincidencia se vuelve improbable. Y con Maracaibo, el patrón es demasiado específico para ignorarlo. Ciudad del lago sin agua, describe Maracaibo únicamente. Beberá petróleo en lugar de lluvia, está ocurriendo ahora documentadamente. Octubre al final es timing exacto. 7 noches sin luz, es escenario técnicamente plausible, dado estado de infraestructura eléctrica. Todos los elementos encajan. Significa que catástrofe es inevitable. No necesariamente.
Banga veía posibilidades, no certezas absolutas. Veía caminos que eventos podían tomar si ciertas condiciones se cumplían. Y esas condiciones dependen de decisiones humanas. Si gobierno venezolano reconociera crisis, declarara emergencia ambiental, evacuara zonas de mayor riesgo, traería ayuda internacional, podría mitigar desastre. Si población actuara colectivamente con preparación y orden, bajas serían mínimas. Si comunidad internacional presionara con recursos y tecnología, recuperación sería posible. Pero todos esos sí requieren acción inmediata. Y acción inmediata requiere reconocimiento del problema. Y reconocimiento requiere vencer negación política. Y ahí está el obstáculo más grande. No es la contaminación, no es la infraestructura obsoleta, es la negación. Gobiernos en crisis tienden a negar realidad hasta que es demasiado tarde, porque admitir crisis es admitir fracaso. Y admitir fracaso tiene costo político. Entonces prefieren minimizar, controlar narrativa, censurar información, hasta que crisis se vuelve tan grande que narrativa colapsa sola. Maracaibo está en ese umbral. La lluvia negra no puede esconderse. Los videos circulan. La gente habla. Pronto medios internacionales recogerán historia. Y entonces presión externa obligará respuesta. Pero para entonces, semanas habrán pasado. Y en esas semanas, miles pueden enfermar. Cientos pueden morir. Todo evitable. La profecía de Banga es tanto advertencia como oportunidad. Advertencia de lo que puede pasar si no se actúa. Oportunidad de actuar antes de que sea tarde. Esa es naturaleza de profecías útiles. No son sentencias, son alertas. ¿Qué puedes hacer si no vives en Maracaibo, pero conoces gente ahí? Comunícate. Comparte información. Ofrece apoyo logístico si necesitan salir temporalmente. Presiona en redes sociales para que medios cubran historia. Visibilidad internacional puede forzar respuesta de autoridades. Y si vives en otra ciudad petrolera de Venezuela o del mundo, toma esto como lección. La industria petrolera obsoleta es bomba de tiempo ambiental. Maracaibo no es única ciudad vulnerable, es simplemente la que está en punto crítico ahora. Pero Houston, Aberdeen, Lagos, Basora, todas tienen riesgos similares si mantenimiento falla y controles ambientales colapsan. La gran pregunta filosófica es ¿por qué Banga vio específicamente Maracaibo? De todas las ciudades petroleras del mundo, ¿por qué esta? La respuesta puede estar en simbolismo. Maracaibo representa auge y caída de economía petrolera. Venezuela fue país más rico de América Latina en los 70. Maracaibo era joya de esa riqueza. Ahora es símbolo de colapso. Tal vez Banga vio Maracaibo no solo como ciudad, sino como advertencia global. Lo que pasa cuando dependencia de recurso único se combina con mala gestión y negación de realidad. Es lección para cualquier nación que ponga todos sus huevos en canasta petrolera sin diversificar, sin invertir en futuro sostenible. Pero más allá de lecciones filosóficas, hay urgencia práctica. Octubre está terminando. Si profecía se cumple completamente, días críticos son ahora. Entre 28 de octubre y primeros días de noviembre, Maracaibo está en ventana de máximo riesgo. Los microsismos continúan. La lluvia contaminada persiste. El sistema eléctrico tambalea. Todos los indicadores están en rojo. Y mientras escribo estas palabras, familias en Maracaibo están viviendo día normal, sin saber que están sentadas sobre crisis a punto de explotar. Esa es tragedia de crisis prevenibles. Se desarrollan a la vista, pero nadie actúa hasta que es tarde. Porque actuar requiere incomodidad, requiere admitir que las cosas están mal, requiere cambiar planes, requiere gastar recursos. Y mientras crisis es potencial pero no actual, siempre hay excusa para postergar, pero crisis no esperan. Crisis estallan cuando están listas, no cuando estamos preparados. Y Maracaibo está más que lista, solo falta detonante. Terremoto de magnitud moderada, apagón en momento crítico, accidente industrial mayor. Cualquiera de esos eventos convertiría situación difícil en catástrofe total. Banga vio ese futuro. Vio la ciudad bebiendo petróleo.
vio las luces morir, pero también vio posibilidad de supervivencia. Los hijos del lago encontrarán agua nueva. Eso significa que no todos mueren, que hay camino de salida, que hay esperanza si se busca. Entonces la pregunta final no es si profecía se cumplirá. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con el conocimiento de esa profecía? ¿La ignoraremos hasta que sea tarde? ¿O actuaremos ahora mientras todavía hay tiempo? Para los 2 millones de habitantes de Maracaibo, esa no es pregunta abstracta, es diferencia entre vida y muerte, entre salud y enfermedad, entre orden y caos. Y el reloj está corriendo, octubre está terminando. Las señales están todas presentes. La ciudad del lago sin agua está bebiendo petróleo en lugar de lluvia, exactamente como Banga predijo. Lo único que falta es respuesta. Y esa respuesta depende de cada persona que vive ahí, que conoce a alguien ahí, que puede hacer diferencia con información, con acción, con presión política. Baba Vanga no era diosa, era mujer con don de ver patrones antes de que fueran obvios. Y el patrón que vio sobre Maracaibo es claro. La ciudad está en peligro, ahora, en octubre, de formas específicas y predecibles. Y con esa predicción viene responsabilidad. La responsabilidad de no quedarse callado, de no mirar para otro lado, de actuar mientras todavía es posible. Maracaibo puede sobrevivir, pero solo si despierta, solo si reconoce realidad, solo si actúa con urgencia que momento demanda. Y ese despertar comienza con información, con personas compartiendo lo que saben, con comunidad presionando para que autoridades respondan, con cada individuo tomando medidas de protección personal. No hay bala mágica, no hay solución fácil, pero hay acciones concretas que reducen riesgo. Y en crisis, reducir riesgo es todo lo que podemos hacer. No podemos eliminar peligro completamente, pero podemos minimizar daño, y ese es objetivo. Minimizar sufrimiento evitable. Baba Vanga vio sufrimiento viniendo a Maracaibo, pero también vio camino de escape. Ahora nos toca a nosotros encontrar ese camino, antes de que sea demasiado tarde, antes de que lluvia de petróleo se convierta en diluvio, antes de que 7 noches de oscuridad se conviertan en semanas, antes de que advertencia se convierta en epitafio. La ciudad del lago sin agua necesita ayuda, y necesita ayuda ahora. En octubre, exactamente como profecía predijo. La pregunta es, si alguien está escuchando, comparte este video para que más personas despierten a la verdad oculta.